Hola, buenas tardes, bienvenidos a Radio Manía. Una semana más estamos aquí para hablar del Rayo Vallecano. Se acabó la racha que tenía nuestro club después de 6 jornadas sin perder. Perdió, además en un partido que parece mentira. Todavía nos estamos preguntando cómo se pudo escapar y cómo se pudo volver el Rayo sin un punto al menos. Empezó la cosa mal, y eso que el Rayo dominó, tuvo un montón de ocasiones, pero el Zaragoza 2 veces llegó, 2 veces marcó. La segunda parte, el Rayo hizo lo más difícil, empatar, incluso tuvo oportunidades para llevarse el partido, también algún penalti al final que el árbitro no quiso ver, pero no concretó, y cuando no se concreta, pues pasa eso, que el rival en su casa aprovecha las que tiene y se lleva la victoria. Una pena porque, bueno, el Rayo nos sigue gustando esta temporada, pero bueno, no se va a ganar siempre y si se va a conseguir algo positivo. Todavía queda mucha liga, todo puede pasar, y esperemos que esto solo sea un pequeño traspiés en esta, esperemos, gran temporada. Y el que no falla es el B, que volvió a ganar, ya van 10 jornadas sin perder, y además ya no solo gana, sino que demuestra su saber hacer y su deportividad. Seguramente lo habéis visto en muchos medios, que se dejó marcar un gol, porque en el primer gol del Rayo había un jugador del equipo contrario tirado en el terreno de juego, y Luis Sembrano decidió que se dejara marcar un gol. Luego después, el Rayo pues siguió a lo suyo y se llevó los 3 puntos. De esto hablaremos, de muchas cosas más. Además hoy con invitados de leyenda y como siempre con Ángel Cruz. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Bueno, pues... aparte del frío que hace. Sí, pues la verdad que, como has dicho tú, es increíble que el Rayo perdiese el partido del sábado, porque puso el fútbol, puso las ocasiones y puso los goles en los dos lados, la verdad, porque volvió el Rayo del principio de temporada, de que cada vez que nos tiran nos meten gol. Sí. Y bueno, fue un poco incomprensible lo que has dicho, después de remar, ¿no? Te ahogas en la orilla, ¿no? Porque remontó, hizo lo más difícil, que fue remontar el 2-0 del primer tiempo, en un primer tiempo que fue totalmente superior al Zaragoza. Y al final, pues sí, después de empatar, cuando ya parecía que lo más normal era el 2-3, pues vino el 3-2. Y luego, bueno, pues alguna decisión un tanto polémica del árbitro, pero bueno, no nos vamos a escudar en eso tampoco, ¿no? En el árbitro. Porque tampoco, una vez dan, otra vez quitan, sí, yo creo que... voy a hacer un punto de todas maneras, tampoco... Sí, no, yo lo que creo es que estos partidos son los partidos que luego a final de temporada puedes echar un poco en falta esos puntos, porque tanto este del Zaragoza como el del Albacete la semana anterior son partidos que si quieres estar arriba no puedes dejar pasar. El Zaragoza es un rival de no mucho nombre, histórico, pero bueno, estaba en horas un poco bajas ahora y el Rayo fue muy superior todo el partido futbolísticamente, pero el fútbol son los goles. Sí, sí. Y ahí... Yo estaba escuchando la retransmisión por la radio y estaba Cedrún, mítico portero de Zaragoza, y decía, con el 2-0, decía, tengo miedo porque... No, claro, remontó con fútbol. Y así es como asustas a los rivales con fútbol. Pero bueno, y lo que has dicho, bueno, el Rayo B, 10ª victoria, octava consecutiva y bueno, sí, con un detalle lo que has dicho tú, muy bonito, se ha visto por todos los sitios, porque bueno, sí que es cierto que el jugador que está caído en el centro del área, en el medio del área, y bueno, incluso yo creo que es el que rompe el fuera de juego para meter el gol. Y bueno, me parece un detalle muy bonito de Luis Sembranos, el luego dejar que metan el gol, es bueno. Van sobrado. No, eso tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que de seguido al gol de los Llévenes marcó el Rayo el segundo. Y luego, bueno, fue el 4-1, una victoria contundente y líderes. Sí, sí. Y luego pues las chicas que no levantar el vuelo. Sí, bueno, pues es una temporada muy complicada para ellas. Perdieron 3-0 con la Real allí, en la primera victoria de la Real, solo llevaba un punto. Pero bueno, la diferencia no fue tan grande como dice el marcador. Sí que fue, pues un poco también, los dos equipos tuvieron bastantes ocasiones, pero solo las metió uno. Entonces, bueno, desde aquí animar que sigan peleando, sigan luchando. Esto ya sabían todos que es muy difícil.
Y nada. Y a partir de aquí, pues bueno, yo ya casi que he venido a escuchar, ¿no? Porque los invitados que tenemos pues son para escucharles. Pues sí, porque decía que, bueno, siempre traemos invitados para hablar del Gallo, ya sean periodistas, jugadores, exjugadores, entrenadores, peñistas, de todo, pero hoy es especial porque, bueno, hace poco, la semana pasada, fue la entrega de premios, el Gallista del Año, y se dio un premio, ¿no?, a uno de los, el primer hecho histórico, uno de los primeros, uno de los más importantes, del Rayo Vallecano, que fue el primer ascenso a Primera División, un 5 de junio de 1977. Ya 40 años hace eso. Y entonces pues hemos dicho, pues en el programa de hoy qué mejor que traer a dos de los representantes de ese equipo mítico que luego fue llamado el Mata Gigantes por las 3 temporadas siguientes, sobre todo la primera en primera, que bueno, ganaron a todos, aquí prácticamente no perdían en casa, y bueno, el Mata Gigantes. ¿Quién no ha ido a hablar del Mata Gigantes? Así que vamos a presentarlo porque yo creo que no hace falta decir más, con decir sus nombres, ¿no? Sí. Aquí a mi vera está pues uno de los jugadores pues más representativos, más famosos y más emblemáticos, el gran Felines. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Félix Barbera, Felines, el mítico. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Y nada, esto es tu casa. Lo has cogido aquí, pero yo estoy habitualmente en mi pueblo. Un pueblo muy bonito, por cierto. Sí, de eso sí que quiero presumir. Ah, muy claro. Sí. Y a su vez está también, pues, otro jugador que también juega todos los partidos y gran jugador. Anero, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir. Buenas y nada, noches. esta es vuestra casa y aquí hablar de gallismo, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Claro. Bueno, dos jugadores que, como decía, de ese equipo mítico en la historia del Gallo, porque el Gallo ha tenido pues 3 épocas buenas, ¿no? El primer ascenso y los 3 primeros años, luego esos 4 años en primera con la UEFA, con Juan y tal, y luego bueno, la época más reciente de Sandoval y Paco, con el récord histórico de temporadas en primera, jugando muy bien y recibiendo también muchas goleadas, por cierto, eso tampoco ha cambiado en 40 años, pero bueno. Entonces esos primeros años, todo el mundo, yo creo que es de Gallo, ha oído hablar de vosotros, ¿no? ¿Sabes? Supongo que estáis acostumbrados a que os digan que habéis marcado época y que sois queridísimos en el Gallo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en aquella época del ascenso es que éramos un grupo muy homogéneo, éramos amigos, muchos años llevábamos juntos, la mayoría, y todas esas cosas se pusieron de manifiesto en ese año, que además teníamos una preparación física, como yo creo que muy mucho la subida. Entonces se nos dio muy bien, jugábamos espléndidamente, el campo se llenaba todos los domingos, de pie la gente. ¿De pie? No, también, no, ya en la época, Antonio, que estaban los asientos colocados, ya se podían sentar. Había un lado, a lo mejor, que tenía asientos, sí. No, y lo pasábamos muy bien, nos divertimos mucho, hicimos unos partidos fantásticos, recuerdo que entonces era cuando llovía, hace muchos años de eso, cuando llovía y se encharcaban los campos. Y yo recuerdo, Antonio, un partido contra el Real Oviedo en casa, que estaba enfangado totalmente el campo. De hecho, a partir de ahí quitaron todo el césped y pusieron otro nuevo. Y así se jugaba con mucha frecuencia. Cuando íbamos por el norte ya lo teníamos. Sí, bueno, lo típico allí, las imágenes del norte de ahí. Unos partidos sensacionales. Recuerdo un partido contra el Cádiz, contra el Sporting de Gijón, que tenían un equipo que a la postre fue el campeón ese año de la Liga, que tenía un equipo fantástico, entre ellos Kini, el delantero centro, con Killer, un sudamericano, jugador de cine, un equipazo tenían. Y nosotros teníamos, ese partido ganamos 3-1, me parece, Antonio, y les dimos un repaso espléndido, o sea, fue maravilloso todo un año maravilloso. Y el año siguiente, en el cual yo no pude participar mucho, me operaron de una cosa que me decía el médico, que estaba chalado yo cuando me decía que me dolía la ingle, y que me dolía la ingle, y cuando me abrió dice, oye, ¿sabes que lo tenías mal, ¿Sabes que lo tenías mal? Pero claro, empezaron mis compañeros a jugar, ficharon también ahí a Landaburu, me parece que fue, y alguno más, pero que Fermín en plena forma, Rial estaba teníamos un equipazo y veía jugar ahí a mis compañeros, me acuerdo que muchos de tus compañeros, de vuestros compañeros periodistas, metiéndome los dedos a ver si yo largaba de los que estaban ahí, yo digo, esto es inevitable, están jugando de cine y yo no tengo aquí que entrar para nada. Claro. Luego al final pude jugar 10 partidos, nada más de esa temporada, y a la semana siguiente, al mes siguiente, a la temporada siguiente, pues ya decidí no seguir jugando, ya tenía 35
36 años, y estaba bien todavía para seguir, pero bueno, no sé, me metió estos Núñez el gusanillo de sácate el carnet de entrenador, para sufrir nada más, para sufrir nada más, que ahí no me divertía nada. Me divertía era con mis compañeros jugando partidos, jugar al fútbol. Yo luego estuve entrenando varios años, bastantes, y no se me dio mal. No se me dio mal, estuve 4 ascensos con los equipos que estuve. El Rayo, en el Talavera de la Reina, estuve también en el Getafe, que lo ascendí también, y otro más, que eso no me lo he inventado. ¿En Málaga? No, en Málaga estuve allí de vacaciones. No, el Racing de Santander. Gracias. Sí, muy bien. No, pero en Málaga, yo lo he pasado muy bien jugando. Me he divertido muchísimo desde que empecé a jugar al fútbol. Eso es lo importante, ¿no? Porque esos últimos años del Rayo ha sido lo mejor de mi vida. Y luego viendo jugar a mis compañeros, lo poco que participé yo, es que eso fue una felicidad. La gente que tiene la edad que tenemos nosotros, y algunos más y algunos un poco menos, se han divertido en esos años de una manera espectacular. Sí, porque Anero, lo que dice Felines, ¿no? Era una familia, sobre todo que físicamente ahí la labor era muy importante, porque claro, hemos visto ahora a correr por la casa de campo, campo ahí, dejante ahí, además, sí, nosotros lo contamos mucho, cuando nos reunimos entre nosotros, volvemos a rememorar esas épocas. Por cierto, no has entrenado en Marbella. Sí, también. Menos mal que tiene aquí la lista. Si he entrenado más, ya en segunda división, que era un equipo de segunda división. Sí, pero se refería a los ascensos. Mira, en aquella época había gente como Felines que eran verdaderos guías del equipo. Había como Fermín, que eran unos jugadores ya que estaban un poco, ya habían vivido sus mejores años en lo físico, pero técnicamente eran muy buenos. O sea, cuando digo muy buenos, no digo jugadores de segunda división, digo muy buenos como los mejores de primera. O sea, es que la gente no sabe que la calidad que tenían algunos de los jugadores. De hecho, por ejemplo, alguno que se le pudo ver su trayectoria en ese sentido fue Chus Landaburu, jugador del Atlético de Madrid y del Barça. Es decir, internacional. Fermín no jugó en el Real Madrid porque tuvo una serie y a lo mejor estaba Velázquez delante de, en fin, pero jugadores con un nivelazo futbolístico. Y luego estábamos otros que éramos muy currantes y que poníamos la otra parte a lo mejor que hay que poner en el campo, es decir, que no parábamos de correr. Y tenías pues a José María, tenías a Guzmán, me tenías a mí, tenías jugadores con calidad como Quique, por ejemplo, Francisco, otros que habían jugado en equipo en primera división y que sabían como Real, y luego los novatillos, los que veníamos de segunda división para arriba, que ya habíamos jugado igual 5 años en segunda división, que es que no es que desde los 19 años, que es que no es que debutáramos allí, pero claro, ya teníamos un bagaje y luego teníamos una condición física muy fuerte, superable. Y luego otra cosa que es imprescindible, que esa condición física y esas ganas las pongas al servicio del equipo. Es decir, todos íbamos a lo mismo. Y además desde la humildad, desde decir, bueno, nosotros estamos en segunda, a ver, y siempre estábamos que si a ver si en segunda nos salvábamos, qué tal, pero ahora estamos en segunda, pero ganamos casi todos los partidos. Y ganamos. Joder, y además ganamos, y además vamos a un ritmo y además creciente a lo largo de la temporada. Los partidos que dice él al Sporting, yo creo que le metimos 5, me parece. 3-1. Al Cádiz le metimos 5. Al Cádiz le metimos 5. Entonces decía, joder, pero que estás ahí arriba. Y sabías que los 3 de arriba subían. Y los 3 de arriba subimos desde un principio, prácticamente ya a mitad de liga, el Sporting, el Cádiz y el Rayo, 3 equipos. ¿Qué ocurría? Yo creo, y además creo, a lo mejor me he forjado yo en la memoria eso, ¿no? Que teníamos un ritmo diferente. O sea, nosotros íbamos a mucho por hora en el campo, y además con una cuarta de barro, como había los campos antes, una cuarta de barro, se notaba más el físico, ¿no? Sí, se notaba mucho el físico y continuo, muy continuo. Y yo creo que la gente se divertía, y nosotros nos dábamos cuenta que la gente se lo pasaba bien, y nosotros y todo eso o sea, nos retroalimentaba, y entrenábamos más, y entrenábamos y decías, bueno, Felines, es que es un fenómeno, y no está jugando, porque hay otros que están jugando igual de bien, pero jugaba Felines y era una delicia verle. Vosotros no habéis visto a Felines en segunda división.
Yo sí. Yo a Fellini le he visto desde que tenía 9 años. Joder, oye, no soy yo. Él tenía 19 entonces, ¿eh? Sí. ¿Y cómo vivía el barrio esa época, de aquel año? Porque claro, han pasado muchos años, no es la misma época, no es la misma... La sociedad no es igual, no, pero entonces ¿cómo se vivían los partidos siempre por la mañana? Y es que era una gozada, una gozada. Además eso también les perjudicaba, yo creo que algo a los equipos que nos visitaban, porque jugar a las 11:30, era a las 11:30, no era a las 12, como debo decir, algún partido a lo mejor a las 11:30. Y allí caían, era cuando llovía y helaba. Y por las mañanas aquí helaba, en la franja esa que teníamos, toda la tribuna que había en el Rayo, estaba totalmente congelada, pues ahí se pegaban cada leche los adversarios que no veas. Y a la de la picaresca de Potele, la mía tampoco era floja, la picaresca, sabíamos que como fuéramos por ahí corriendo había que llevar el freno de mano y ahí se la pegaban los adversarios. Teníamos esa ventajilla. Pero de verdad que era una felicidad total, porque ahí llegábamos en el metro, por lo menos mis primeros años en el metro, me bajaba en el Puente Vallecas, que antes no llegaba hasta acababa en el puente, ¿sí? Puente Vallecas. Y luego nos llevaban algunos compañeros que tenían coche, me llevaban hasta Atocha, Dalmau, un chico de Lérida. Es que yo soy castellano, por eso no digo Lleida. Sí, de Lérida. Y así nos turnábamos, te llevaban, te traían algunas veces de algunas zonas, y sobre todo, ¿sabes? Lo mejor de todo, que ahora, después de tantos años, llegas ahí de vez en cuando que... pasamos a ver al equipo, al primer equipo ahí, caramba, y te saludan con un cariño, con un afecto, la gente que te conoce, qué bien lo pasábamos, cómo nos divertíamos, qué felicidades nos dabais aquí en el campo, una maravilla. El factor campo era muy importante, ¿no? Porque de hecho el año del ascenso no llegasteis a perder en casa, creo. O no sé si perdisteis uno. No perdimos ninguno. ¿No perdiste ninguno? El año del ascenso no perdimos ninguno. Claro, ahí se notaba, ¿no? Jugar en Vallecas con las dimensiones del campo y tal, siempre se ha comentado que Vallecas por sus pequeñas dimensiones y tal. Perdona, entonces el campo era más grande que este. Luego lo han achicado. Sí, lo han achicado. Lo achicaron los que tenían que hacer el campo, que valdría menos dinero si lo hacíamos más pequeñito. Eso es el que lo hizo. Mira, recuerdo, iba a decir que estos días que hemos tenido estos homenajes que nos ha rendido el club, la afición y demás, hemos sido muy felices, pero de verdad se nos ha olvidado una cosa importantísima que no lo hemos nombrado siquiera. Se trata del que fue nuestro entrenador en el ascenso, Javier García Verdugo, que viniendo yo el año pasado de un partido que jugó el Rayo en Cádiz, pues en el transcurso del camino nos dijeron por tantas cosas que tenemos ahora para que nos comuniquen la noticia, que había fallecido este hombre. Pues yo que voy cerca de mi pueblo, Talavera la Reina es el pueblo donde falleció él, yo de mi pueblo, Pedro Bernardo, digo, pues desde ahí me voy a ir y tal y que cual. Llegué tarde al entierro, estuve luego viendo las coronitas, esas cosas donde estaba enterrado y tal, pero que no lo hemos enumerado, no lo hemos dicho un poquito que se enterase más la gente, que ese hombre fue primordial, y encima, o sea, no por encima, y a su altura o más, era también el preparador físico. Ese, gracias a Dios, todavía está con nosotros y bueno, está atravesando por un tema familiar serio y no puede estar con nosotros con frecuencia, pero de verdad, sinceramente, que ese era el mejor preparador físico. Antonio, ¿tú has conocido alguno más? Que ya sé que me vas a decir que sí, que era el mejor, pero es que era el mejor. A lo mejor a veces estamos hasta el gorro de ir a la casa de campo, pero es que íbamos un día sí y otro también y otro también. Y allí... Sí, la verdad es que era el gurú de los preparadores físicos. De hecho, hizo el primer libro serio en el que todos los siguientes preparadores físicos se basaban. Ahora ya ha evolucionado porque estamos hablando de hace 40 años, claro. El libro creo que lo publicó en el año 81. La metodología, la ciencia ha cambiado mucho en la preparación física y todo esto. Sí. Pero este hombre era un verdadero gurú entonces. Y se encontró con un séquito de currantes, claro, que tenían un poco una mentalidad de trabajo que no era normal en equipos de fútbol. Sí, verdad, sí. No era normal en equipos de fútbol, porque además teníamos cierta mentalidad de superación un poco atlética, incluso esa curiosidad por saber qué iba a pasar si entrenábamos como entrenábamos. Yo puedo decirte que nosotros se hacían test, que los test no se hacían en ningún lado. O sea,
la ciencia no había llegado a esos niveles de controlar tu estado físico a base de test. Nosotros en el Rayo empezamos a hacer los test que se hacían después para entrar en INEF, los mismos. Entonces el profe te evaluaba, decía, no, es que yo estoy en esta manera, no, tú mira, tú en 100 metros haces esto, tienes esta capacidad de salto, tú tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en otro. Yo me acuerdo muy bien que lo que hacía en 300 metros, que el profe me decía, tú puedes ser un decatleta, me decía, y a Guzmán, y a José María, hacíamos tiempos. Nosotros hacíamos la prueba de los 1500 metros y íbamos a ver quién era el que menos hacía. Y hacíamos la prueba de los 400 metros, que lo hacíamos todo en el INEF, y lo hacíamos como atletas, a ver si soy capaz de hacer esto y lo otro. Entonces teníamos nosotros un espíritu de superación y una humildad muy grande, y nos lo pasábamos bien. O sea, éramos con un espíritu casi de un equipo amateur aficionado, pero que encima estábamos diciendo, joder, que es que podemos jugar en primera división sin que nadie nos fiche. Es que antes era muy difícil. Que había una serie de futbolistas en el equipo que jugaban al fútbol de cine. Es que ahora ves jugar a un tipo, si no sé qué, y da un pasecito y ya... Pero bueno, esto cuando se ha visto. Mira, no me gusta el fútbol mucho ahora en determinados momentos porque, vamos a ver, antes no iban 5 futbolistas cuando le pitan una falta al árbitro a rodearle y a ponerle eso. Eso está feísimo. Es que de verdad que no me gusta el fútbol. Será falta por este tipo de cosas. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Hacen cosas aquí que no me lo puedo creer. Cuando se caen, pero bueno, es que hay unos gritos espantosos, pero si se levantan al momento. Si a mí yo me he retirado 2 veces en mi vida, fractura de tibia las 2. O sea, con el Pontevedra, ¿no? Con el Pontevedra y otra contra un equipo de, yo creo que fue el Sevilla o el Betis en Vallehermoso. Mi padre, que era socio de hecho, queríamos dedicar un poco este programa a todos esos aficionados y socios del Rayo en esa época que vieron como mi padre. Claro. Mi padre recuerda siempre que tu lesión contra Pontevedra se quedó el campo que sonó y que se ve todo el campo en silencio. Se fue impresionante. Bueno, no hace falta que nos dijeran que se había roto la pierna, porque sonó. Y por eso lo he dicho yo de Pontevedra, no porque lo haya leído en ningún sitio, sino de las cosas que me va contando mi padre en esa época. Yo tengo la anécdota en mi familia, lo he contado alguna vez, el día del ascenso, el día del partido contra el Getafe, es el bautizo de mi hermano. Entonces, el partido era a las 11:30, ¿no? Pues fue más tarde, a las 5, me parece que fue. Por la tarde, porque era obligatorio jugar a esa determinada hora. El último partido de liga. Porque tenía mucha incidencia con otros equipos que podían ascender. Pues mi padre fue al bautizo y del bautizo se fue a ver el partido y luego ya fue a la celebración. Del bautizo de hermano se fue al campo a ver el ascenso y luego se fue a la celebración. Y tengo pues eso, algún amigo incluso pues que hacía la comunión ese día y hacer la comunión y luego ir de la comunión y irse derecho para el campo. Yo después de tantos años tengo nietos, como es lógico, tengo ya 1500 años, pues tengo que tener nietos. Entonces me da vergüenza con eso que estaba diciendo antes de los futbolistas, las trampas que hacen, las trampas. Nosotros podíamos hacer trampillas, y había gente que era muy significada. Era de pícaro, más que otra cosa. Está, claro. Pero esto ya parece una enfermedad. Ya. Y yo digo, cuando veo inclusive a los de tercera, los del regional, los críos también, los niños, digo, pero bueno, ya hacen cosas que ven en las televisiones y demás. Claro. Digo, eso no se puede aguantar, eso es lo que no me gusta del fútbol, que nosotros no éramos así, caramba, no éramos unos benditos, ni mucho menos, pero que no, lo que estoy viendo ahora en el fútbol no me gusta, porque digo, como lo vea eso mi nieto, ¿qué va a decir? Que le gusta mucho el fútbol, un nieto que tengo de 6 años que como decimos los abuelos es un fenómeno. Como claro, lo llevan los genes. Pero de verdad, pero es que mi nieto, cada vez que le ven así, hace cosas del portugués del Real Madrid, me pone malo. Pero bueno, chico, tú pegas esos balonazos que pegas, que tiene una zurda tremenda. Claro. Y pégalo así, bueno, ya déjate de hacer tonterías que hace este hombre. En 40 años ha cambiado mucho el fútbol, pero la sociedad también. Sí, yo de todas formas los horarios de los partidos, ahora juega viernes, sábado, domingo, lunes. No, el condicionante de ese jugar por la mañana, yo creo que era importante.
mucho. Sí, esa especie de... Nosotros estábamos muy concentrados, ya es ahora, estábamos acostumbrados siempre a jugar ahí muy concentrados, claro, y no nos llamaba la atención. Y yo creo que... Y la verdad es porque también creo que ese año la forma que nosotros teníamos de jugar tan agresiva en el sentido físico, es decir, la forma agresiva, yo me estoy acordando ahora que era, o sea, como un fútbol como muy directo, que no quiere decir de pelotazo, sino muy directo, es decir, con poco especulativo. Si tú ibas por la derecha, posiblemente ibas a buscar penetración por la derecha. ¿Tú has visto el lateral izquierdo del Rayo de ahora? Sí. Llega y va de verdad. Y si tiene que jugarse uno contra uno, se lo juega, porque es lo que tiene que hacer un jugador en esas circunstancias. Que lo normal es llegar ahí, girarse, dar la vuelta y empezar a jugar otra vez para atrás. Entonces, si tú tienes esa vocación ofensiva, es decir, hay que llegar arriba, pues entonces, digamos que el fútbol es más vistoso. A mí me parece que un partido, estamos viendo al Rayo y no lo está haciendo mal, pero dices, joder, ¿cuántas ocasiones ha habido? 5 en un partido, en casa. A veces ni esas. Sí, en el partido anterior, que estuvimos viendo presente, que fue el empate 1 con Albacete, creo. Sí. No hay muchas ocasiones. Y a mí me da la sensación, a lo mejor son historias también del pasado que uno se las llega a creer, ¿no? Se fabricaban muchas más ocasiones. Sí, era todo. Sí, se tenía una tendencia a un juego un poco más directo, en el que el extremo, yo me acuerdo de los extremos que había, Alvarito iba como un cohete, ¿verdad? Me da un poco pena a veces ver a delanteros defendiendo atrás en el fútbol actual, que dice, joder, este pobre delantero que está en su área intentando quitar el balón para salir luego a salir luego aficionado, se le da los tiros fuera del área, los jugadores actuales me parece que técnicamente son muy buenos, es decir, tienen unas destrezas técnicas que creo que por todo el tiempo que pasan, más que los jugadores anteriores con el balón que han pasado, o sea, tienen una formación mayor, pero me parece que la mentalidad que hoy en día un poco se tiene del fútbol, es decir, como que no pasa nada si uno no va al 1 contra 1, que no pasa nada si uno no marca y el jugador que está ahí está completamente solo y te remata, y dices, pues es que ni le he visto, le ves cuando ha metido el balón. Digamos que hay como una especie de relajación en determinadas cosas, y yo creo que eso sí que sería bueno para el fútbol, y se ve en equipos, es decir, cuando un equipo quiere ganar, no puede especular continuamente, claro, y tiene que tener jugadores que sean de esas características. Por eso cuando ves incluso al delantero centro de este año del Rayo, pues que cuando ves a Trejo, o sea, que va hacia adelante, porque ir hacia atrás o tocar el balón continuamente a un lado y a otro, vale, está muy bien, hay que hacerlo, pero es que al final llega a ser un poquito aburrido que solo sea eso. Creo que lo que agradeces es que haya algún jugador que marque esa diferencia, es decir, que se va por un contrario. Se va por él, le sale o no le sale, pero se intenta. Lo ves en todas las categorías jugar así. Absolutamente, sí. Parece que es la moda de decir, no, hay que mantener el balón. Mira, hay que mantener el balón, no, hay que meter gol. Y para eso hay que mantener el balón, pero hay que meter gol. ¿Sabes lo que parece que salga eso? O sea, a veces se olvidan de que hay que meter gol. Incluso ya con esto acabo, le dejo a Felo que... No, mejor. Incluso yo he visto, no este año, sino años atrás en el Rayo, decir, bueno, se va a prender un partido y se sacan 2 delanteros. Bueno, si cuando uno saca 2 delanteros arriba, tipo 1,90 y pico, es para que lleguen balones arriba. Claro. O sea, si no llegan desde donde sea. Entonces, no es ningún demérito buscar la segunda jugada con superioridad aérea y tal, no hay ningún demérito, es otra forma de jugar al fútbol, que no hay un argumento que sea común para todo. Yo creo que el fútbol te ofrece la posibilidad de esas variantes, de tú decir, es que ahora hay que meter un pelotazo desde aquí porque van a ir 2 nuestros contra 2 de ellos, y 2 nuestros contra 2 de ellos en el área, hay muchas posibilidades de que el balón sea para ti, ojo. Claro. Bueno, son formas de ver esto, y es lo divertido que tiene el fútbol, ¿no? Que cada uno opina. Además, otra de las cosas que ha cambiado en estos 40 años es, claro, encontrar en los equipos jugadores que lleven tantos años en el club. Sí, como vosotros, ¿no? Vosotros. En el Rayo, pues viene un jugador, está una temporada, bueno, últimamente se ha fichado para 3 temporadas, pero claro, vosotros lleváis
toda la vida. No, es que antes no te podías marchar. Claro. Para mí vino un equipo muy importante en un determinado momento y... Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Derecho de retención, Sí, había una cláusula. Y Felines aquí, Sí. para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, No se podía ¿qué ir. tuviste? 15 años en el primer equipo. 14, 15, sí. No, 13 no. Ah, es 14, que, 15. a ver, nosotros jugamos a Nero, Uceda, Tanco, Rocamora, a Nero, Uceda, Tanco, Luna, Guzmán. y entonces te pasabas 10 años, 8 años jugando con los mismos. Claro. Que te pasaba el balón por aquí y le decías Miguel, y sabía que Miguel se encargaba de ese balón o del otro, tal, es decir, era muy importante, o sea, no solamente a nivel de compañerismo, sino a nivel de juego. Claro. Es que conocías Ya tanto, conocíais, claro. conocías tanto a tu compañero que eso te daba mucha... Nosotros, sabéis que nosotros hacíamos, en segunda división hacíamos el fuera de juego, ¿te acuerdas, Felo? Sí, cuando lo comprobamos en Santander nos metieron 0-2. sí, me acuerdo muy bien de eso. Pero que éramos un equipo también. Arturo levantó la mano. Fue el canto y dijimos, joder, Arturo levantó la mano y se quedó en nuestro propio campo. No, en el campo de ellos, fuera de juego. Sí, bueno, eso sí es como anécdota. Sí. Pero luego hacíamos muchísimo con Héctor, el primer año. Sí, hacíamos mucho. No fuera de juego como tal, sino que reducíamos espacio y enseguida, en el momento que había un rechace, como el gol que metieron el sábado pasado al Rayo, ¿os acordáis? Que además se comentó, dice, el balón ha salido fuera del área en el rechace y no se ha aprovechado para salir. El 1-0, ¿no? ¿Fue el 1-0 o el 1-0? El gol de cabeza, efectivamente. Efectivamente. Digamos que esa jugada... Sí, no salió y encima hubo de parajuste. Claro. La segunda jugada siempre es muy difícil de marcar porque se pierde la concentración. Claro. Es difícil. Entonces, para paliar eso, lo que se hace es que se sale fuera y es casi todos los delanteros. Entonces, por ejemplo, eso hace muchísimos años, que parece decir cosas que se hacen ahora, no. Hace muchos años ya se hacían y además hasta se hacían bien algunas veces. Sí, que ahora tiene mucha fama el profe Ortega del Atleti, ¿no? El preparador físico, pero el preparador físico que tenéis vosotros ya estaba a ese nivel, ¿no? Era el mejor. Claro. No, era el número 1. Ahí Potel y yo teníamos mucha ventaja cuando íbamos a la casa de campo, porque en la casa de campo hay muchos animalitos pequeños, se llaman conejos, y tienen cuevas. Entonces, en algún reprise importante que hacíamos muchos es toboganes. Sí, hacíamos muchos toboganes. Pero ahí de vez en cuando nos metíamos dentro de ellos iban corriendo, pero se reían mucho, nos lo veían, el profe también, lo pasábamos. Una maravilla, de verdad que sí. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí, además, claro, vosotros sois de los jugadores que más partidos han jugado en la historia del Rayo Vallecano. Antonio, sí. El primero es Jota, muchos tú eres el años. segundo y el tercero es Mitchell. Y tú eres el séptimo, o sea que... ¿Ah, sí? Sí. También tienes mucho. También. Joder, qué bien. Historia de Rayo. Estás en el 11 inicial. Sí. Oye, pues es un orgullo. Está, fíjate, claro, es un que... orgullo. No, claro, o sea, jugando... ¿Qué estuviste en el primer equipo? Tú 10 años, por lo menos. Sí, 10 o 11 temporadas, sí. Pues claro, jugando y casi todos los partidos, claro, había Claro. temporadas que no falláis ni uno. Claro. No como ahora, en vuestros tiempos las rotaciones, no porque, bueno, sí, a lo mejor si el entrenador decía, este es muy malo, este no juega, pero en plan de descansar, eso no se llevaba. Mira, hay uno de los compañeros, una anécdota, uno de los compañeros que ha estado en el 40 aniversario, que ha venido desde Algeciras, jugaba de central, le ficharon de central, jugaba Tanco y Uceda, y entonces le decía él a Tanco. ¿Quién era el...? Manolito se llamaba, sí. Le decía a Tanco, chico, si es que tú nunca te lesionabas, es que no tenías como jugar de ahora un tironcito ni nada, es que no te lesionabas, es que jugabas 38 partidos completos. Estaba desesperado. Claro, pobre Manolo estaba desesperado, porque a Tanco no le quitaban nunca, a Uceda tampoco, a mí tampoco. Y tampoco se expulsaba ni nada, era hasta bueno, en ese sentido. Una vez en toda mi carrera me expulsó Guruceta. Una vez expulsiones, sí, me expulsó Guruceta, sí. Y tú una, ¿te quedas que tampoco era ahí? Sí, ninguna. No, pues he visto por la estadística que te expulsaron una vez. Pero no sé. Los juveniles del Carabanchel. A mí me echaron un partido solamente. No me nunca. Fíjate. Nunca. Casi nada, ¿eh? Nunca.
nada. Sí, bueno, y el año del ascenso fue... Porque las patadas no son como ahora, eran patadas de verdad. Fracturas de tibia. Era, pues es que es verdad, eso me duele mucho, de verdad, lo que veo no me gusta, porque caramba, si esto es un juego de contactos constantes... No, y además había impunidad, o sea, es decir... No había una televisión que supiera que viera lo que iba a pasar. Salía con la condición y tú ibas a un córner, ibas a jugar contra los del Barça a un córner y sabías que el codazo o sea, es que era una forma de jugar en la que si el árbitro no te veía, parece que se podía consentir todo y te aguantas. Había marcajes individuales casi en todos los equipos, casi no en todos los equipos salían a marcar a fulano, a fulano, tú que no se mueva, que no te preocupes nada más que de esto. Y así muchas veces, si es que no se podía jugar, y eso sí salían. Cuando a mí me fracturaron la tibia aquí, la primera vez, a Amancio jugaba con el Real Madrid, en Granada, había un tal Fernández allí, Montero Castillo, había paraguayo. Sí, paraguayo, de aquella zona. Fernández paraguayo. Le abrieron todo el muslo, bueno, un patadón enorme que casi nada. Ese mismo día, los dos al sanatorio, al hospital. No, era otra historia, o sea, era una historia bastante... Y además, en los campos, ya digo, un campo... Estaban absolutamente embarrados, había muchísimos campos. Es que cada vez que ibas al norte, el campo estaba embarrado, siempre. Y entonces, o sea, se propiciaban muchísimo los golpes, y tú entrabas y había defensas que yo me imaginaba estos pobres arriba, y la primera que le daban era darle la primera por detrás. Dejar la tarjeta de presentación. No había televisiones, no se veía televisión, ahora nadie se llevaba las manos a la cabeza, porque o te lo llevabas en el campo o luego por televisión igual ni pasaba esa imagen. Y aquellos campos del norte de Santander, el Molinón, Atocha, ¿no? Porque Mamés siempre ha tenido el viejo Atocha. Mamés siempre ha tenido mejor fama de un poco mejor. Y eso sí, la segunda iba a ser el campo de Eibar, una cuarta Barro, Baracaldo, una cuarta de Barro. Dios mío, esto sí que ibas a Vitoria, era un fútbol un poco distinto. Ya no se ve ni un solo partido al año, yo creo que no veo ningún partido al año que esté Barro con agua, siquiera con agua. Embarrado, el último que recuerdo fue un Eibar Atlético de Madrid hace 2 años, me parece, que estuvieron a punto de no jugar. Si no se puede jugar, no se puede jugar. No se han manchado ni el traje, ¿no? Porque vuestra camiseta era el pantalón blanco con la franja roja, pero claro, terminaría todo del mismo color. Antonio no lo conocí, porque yo tuve un compañero muchos años antes de que empezara a jugar aquí. No te voy a decir el nombre, a nadie. Pero había un jugador que decíamos, ya está otra vez, ya se ha manchado enseguida, se tiraba el primero, ahí salía todo lleno de barro, y entonces no había tantos cambios de camiseta, como ahora. Con esa misma como cambios de camiseta, como mucho había otra para el descanso. No, pero eso como mucho, yo no lo recuerdo. Y le llamamos eso, dice, ¿qué? Ya estás haciendo el número, ya te estás tirando otra vez del primero, que joder, si no le has hecho nada, no le has quitado el balón y ya cualquier campo de y aquellos años de Vallehermoso, ¿cómo se vivieron? Porque eso tuvo que ser muy duro también muy duro para nosotros, para vosotros, para los aficionados, para todos, ¿no? Y nosotros veíamos que allí no transmitíamos tanto como, además tenía Vallehermoso tiene 6 o 8 como Anoeta, pero en todo el campo. Claro. Y encima en malas condiciones, porque allí se entrenaban entre semana los que tiraban la jabalina, a veces me decían Potelo, Antonio, pero centra bien, decía, imposible. Es que era un campo pequeñito y lleno de baches, había que pararle con la mano. Sinceramente, cuando la veo en estos campos maravillosos que van solo y pum, la centran al otro lado, y al otro lado dices, pero bueno, pero es que Vallehermoso fue, la verdad, yo creo que fue una heroicidad en no bajar en esos 4 años, 3. ¿Cuántos tienes ahí? 3 o 4 años? 4 años, sí, yo lo tengo grabado yo aquí, Y aquellos de los bigotes de Santander, fue uno de esos años, sí, Potelen se encargó de quitárselos todos. Había el Santander imbatido. Sí, claro, habían prometido todos quedarse sin bigote hasta que no perdieran, y se tiraron muchísimas jornadas. Sí, eso fue muy... Yo cuando estuve 2 años en el Racing de Santander,
Ahí me lo comentaban, qué cabritos estos, los mostachos que teníamos todos aquí, también sí, les gustó mucho eso. Sí, allí en Santander ascendiste de segunda B a segunda, ¿no? A segunda, sí. Sí, con algunos veteranos, recuerdo algún veterano, Marcos Alonso y Juan Carlos Pedraza, me parece que estaba también, ¿no? Entonces, Caramba, está muy bien informado. sí, sí. Esos dos, sí. Es que tiene ya sus años aquí, va tirando de agenda. Sí, es que yo recuerdo aquello de, porque sí recuerdo lo de Marcos Alonso y Pedraza, porque habían sido jugadores muy famosos en el Atlético de Madrid, y recuerdo que eran sus últimos años, me parece Marcos Alonso se retiró ahí, y no sé si Pedraza jugó luego en Alcalá o algo así, pero no estoy seguro, pero por ahí en Alcalá me parece que ha sido él o directivo o que ha metido algo allí, no sé, sí. pero sí que ha terminado en Alcalá. Y yo me acuerdo de eso, pues se han subido, y mi padre decía, pero sí, claro, si el entrenador es Felines. Claro, por eso me acordaba yo de eso. En Vallehermoso entrenaban los atletas. Y al final entrenábamos juntos y al final los conocías, ¿no? Claro. Al final los conocías. Sí, claro. ¿Te acuerdas de Páez, de los 800 metros récord de España? Un fenómeno. Entrenaba allí Páez. Fernando Cerrada, ¿os suena Fernando Cerrada? Antonio Páez era, ¿no? Antonio Páez era. Antonio Páez. Sí, Es que Cerrada era de Vallecas, además, y le gustaba mucho vernos, y nosotros nos veíamos mucho entrenando también en la Casa Campo, que se pegaba cada por allí. Yo me tengo una anécdota también porque como entrenamos en Vallehermoso, yo me acuerdo que yo iba de vacaciones a un pueblo y de repente ese pueblo veo a una chica y digo, anda, pues esta es entrenada en Vallehermoso. Y era la récord de España, María José Martínez, que era récord de España de salto de 110 vallas. Sí. Que se vestía en nuestro propio vestuario también alguna vez. Pero no a las mismas horas. Que no a las mismas horas. Martínez Patiño era. Pues no, María José... Martínez No sé si Patiño yo no me acuerdo, pero sí. Y bueno, de hecho, nosotros en la casa de campo entrenábamos en el mismo sitio que entrenaban los atletas. Había un circuito que se llama el circuito de los puntos azules, que era en la parte de arriba de Garavitas, los árboles marcados. Entonces el entrenador de los atletas iba con el coche detrás, que era Pascua, si no me equivoco era Pascua, y entrenaban todos, y nosotros entrenamos igual que los atletas. Teníamos una mentalidad. ¿Sabes lo bonito que era aquello de vernos correr, de ver correr a la gente? Porque ha nombrado antes a José María, y que era Antonio Guzmán. Guzmán fue al Mundial de Argentina con jugó contra el Atlético. Jugó un partido, se perdió contra Brasil, ese partido. Y ese era un correcaminos, ese era tremendo. Y ahí echaban carreras, echaban los más avesados, los más jóvenes, se echaban carreras, pero sin que lo dijera el profe. Íbamos embalados y de repente decía, a que llega el tequete allí, estaban entrenando extraordinariamente bien. Eso era una gozada vernos entrenar. Hasta el gorro terminábamos de la casa de campo, eso también es verdad. Qué diferencia, ¿no?, de veros entrenar en esos tiempos con ahora, ¿no?, que tiene Rayo ahí su ciudad deportiva, con sus campitos, con todos los chavales allí juntos. Claro, si viera la envidia que me da a mí cada vez que voy yo allí, digo, joder, esto es un paraíso. Es un paraíso. Bueno, que hace muy poco también. Hasta hace poco yo me acuerdo cuando la UEFA, después del partido contra el Girondins, ir al campo del Moscardó, porque entrenaba de Rayo allí. Y en la Peineta. A ver a Bolo que me diera una camiseta firmada. En la Peineta, en todos los campos, era que correrse los campos de Madrid. ¿Sabes dónde Pero no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Incluso estando Camacho de entrenador, recuerdo del Polideportivo de Palomeras que lo adaptaron también para... Lo que pasa es que se entrenó muy poco allí, pero lo pusieron... Y luego creo que intentaron volver a entrenar allí, pero claro, como era un... A ver dónde vamos hoy, ¿no? Si ya incluso Luis Zembranos y Azcoitia ya nos lo contaban de cuando del año de la UEFA, que es en el siglo XXI ya. Y nos contaban de, bueno, si entrenábamos un día en el Moscardó, al día siguiente... Sí. ¿Qué iba a decir yo? Sí, es que tengo muchos años, ya no me acuerdo. Los entrenamientos, que da gusto ver ahora entrenar ahí en la ciudad de Portugal. No, eso iba a decir, ya sé. Cuando se fichó a Wilfred, portero, el primer entrenamiento lo hicimos en el Pozo del Tío Raimundo. Campo de hierba maravilloso. Claro, sí, pero ese día lo segaron todo. Y se quedó bajo la tierra. Bajo tierra, piedras. Y alguna piedrecita. ¿Cómo terminó el hombre de tirarse como hombre? Venía a ganarse el sueldo aquí en Nigeria. Ahora se llama el Polideportivo Wilfred, el del Pozo. Sí, lo han puesto ya, es su nombre. Pero se pegó allí unas palizas, salía con todos los laterales, todos los muslos llenos de sangre por ahí. Y otra vez, cuando fichó Hugo Sánchez, aquí el año que fichó, también me dijeron que teníamos que ir a entrenar estaba yo de entrenador, iba a entrenar al Pozo del Torremundo, pero bueno, mister, ¿qué hago eso? ¿Qué hacemos aquí?
Digo, pues esto es lo que hay, hijo, te has venido aquí, tú te llevas todos los meses el allí, a ti no te tiene que preocupar esto, hombre. Y también entrenando allí en campos de tierra, que no eran de primerísima línea, precisamente. No. Así que anécdotas de estas, que se acuerda uno mucho como lo vemos ahora allí, que es una bendición, eso es una bendición, tener lo que tiene ahora el club, que no lo pierdan nunca, por favor. Sí, porque claro, el Rayo siempre ha sido muy peculiar, ¿no? En ese aspecto, pues eso, generalmente era casi de todos los equipos, ¿eh? Sí, bueno, sí. El Atleti no ha tenido una ciudad deportiva hasta hace mucho, claro. ¿eh? No es verdad. Una suya, la que viene, en una. Lo que veo peculiar, pues eso, a la hora de los fichajes, las primas, te pagaban, o no te pagaban, bueno, no, era... el equipo. No, y además es que fue una época, la verdad es que sí, que contada un poco, yo creo que fue bastante importante, porque fue una época de muchos cambios. Fue una época de muchos cambios sociales, que coincidió los cambios sociales también con el mejor momento del Rayo. Fue una época en la que muchos cambios dentro de los propios futbolistas y dentro de los propios clubes. Fue un poco a partir de ahí, yo creo que el fútbol empezó a navegar en otro mucho más tranquilo. Los jugadores empezaron a sentirse dueños de su destino, que nosotros no lo éramos. Se creó la AFE, la que tú estás bastante relacionado. Creamos la AFE, Celo, unos cuantos más, porque no había muchísima gente entonces en los equipos de primera división. Hicimos huelgas, no jugamos, y yo tengo el número 41 de AFE. Quiero decirte que Bartolo Rial estaba ahí metido, como era abogado, estaba metido con Sánchez Barrios y con todo eso. Digamos, se empezaron a desarrollar unos cambios en el fútbol. Se empezó también, pues bueno, yo creo que fue un poco más adelante, a ganar un poco de dinero, a tener seguridad sobre el dinero que podemos emprender en seguridad, a tener seguridad, porque nosotros, tampoco nadie lo sabe, a lo mejor no viene a cuento contarlo, pero nosotros la verdad es que era, digamos que si teníamos la suerte de cobrar al final de temporada, pues digo que... era todo bastante precario, bastante cutre, bastante... no nadábamos en la abundancia en nada, ¿no? Entonces, pero era muy bonito, o sea, yo los viajes me acuerdo, por ejemplo, este hombre que es un fenómeno, con un sentido del humor, con una vitalidad, con un positivismo dentro del equipo, gente que anima, gente que hace equipo. Es decir, cuando estás con alguien que no conoces, y el año que viene te cambian a otros 8, otros 10, pues a lo mejor es todo muy profesional. Yo no conozco ni puedo hablar cómo es el fútbol ahora, pero antes eras gente que iba más allá de la familia, o sea, realmente eras amigos. Pasabas más horas con ellos que sí. Y si encima se juntaba gente que buena gente, quiero decir que confiaba. Yo me acuerdo, en mi lado, yo lo digo por mí, en mi lado jugaba Quique, Francisco, y Francisco técnicamente era mucho mejor que yo. Y yo físicamente tenía unas cualidades que Quique a lo mejor no tenía. Yo estaba un poco a su servicio en determinadas circunstancias, a su servicio, y súper orgulloso, ¿no? Y yo le decía, Quique, yo corro, tú pásame el balón, o yo te defiendo, que se te va el tuyo, no importa, yo te defiendo. Y Guzmán me decía a mí, Antonio, no importa, tú ves que yo te cojo el sitio, tú sube todas las veces que quieras, que yo te guardo tu sitio y todo eso. Entonces, eso cuando un equipo... Porque lo importante es lo que pasa dentro del campo. Claro. Y tú, si observas con esa visión que tenemos nosotros, es decir, los aspectos anímicos dentro del campo y en un equipo creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, cuando ves un equipo, cómo reacciona cuando le meten un gol, cómo reacciona cuando mete un gol, cómo reacciona ante una dificultad, pues vas viendo un poco la clase de equipo que tiene. Y yo creo que eso es un poco, es lo difícil, lo que es milagroso. Se ha producido y este equipo pues ha subido a primera. Pues a lo mejor se dan esas circunstancias para que las cosas vayan para allá, ¿no? Vamos al pasado, 5 de junio del 77, el día del ascenso. Contadnos, porque claro, se habla mucho de ese partido, del que se besen, que se besen, de tal... Hay que repetirlo otra vez. Brevemente, ¿cómo lo visteis antes del partido? Claro, lo que decías de toda la temporada pensando, o sea, poco a poco, o lo veías que valía empatar, ¿no? Valía empatar,
A los dos, lo tenía a los dos ahí. equipos. Sí, sí. A Getafe también. Fue un partido complicado porque no podíamos saber lo que podía ocurrir en un partido, aunque ellos fueran por debajo de nosotros en la tabla, pero ¿quién te dice que ese día no te sale a ti mal y a ellos les sale bien? Claro. Pues salía muertos de miedo estábamos el día anterior con la Es una oportunidad única para complicidad vosotros que también, teníamos, ¿no? que jugábamos Claro. en nuestro campo, que estaba el campo lleno, que iba a ser la puñeta. Pues yo no recuerdo haber hecho un partido tan malo como ese, por cierto. Sí, es verdad, no jugamos un partido bueno ninguno de los dos. Claro. Pero que no veíamos la posibilidad. Yo me acuerdo que me marcaba un tal Valle, que jugaba lateral derecho, me dio más patadas que ninguno en toda la liga, leche. Y cuando dicen eso de que estaba esto con... Sí, amañado, digo, pero bueno, no, que se podrían haber dicho que se pegan, que se pegan. Joder, pues, lo pasamos mal porque, caramba, cualquier incidencia... Muchos nervios, claro, porque... Pero claro, si es que no jugábamos porque no jugábamos nada, ninguno de los dos equipos. Claro. Y luego al final, cuando marcamos nosotros, pues la verdad es que los 10 minutos que quedaban, pues veías en el equipo contrario, todos eran conocidos nuestros, amigos, algunos amigos y tal, y también pues sabías que lo veías sufriendo tanto que a lo mejor no ponías toda la carne del asador. Claro. Que veía el resultado a favor y ya bueno, estábamos que nosotros juegan ellos, ¿no? ya no nos van a meter los goles en 10 minutos. Claro. Que todo podía ser, pero que no. Y se sucedió el gol ese, que también fue un gol allí muy feo, que salió de... Y yo cuando veo al que marcó el gol, a Polo, ¿no? Digo, tal, dice, vaya golazo que metiste, se dice, joder, pues claro que fue bueno, Claro. un golazo que no sé qué, no sé qué. Sí, bueno, y tú fuiste el que marcó el gol y de cabeza, además esa temporada yo creo que marcaste 2 goles, es una de esas estadísticas. Sería el máximo goleador. Sí, vamos, además de cabeza, que No, yo yo de no- cabeza tampoco marca mucho. Yo no me he significado por marcar goles en abundancia. Algunas veces sí, porque marqué. Hombre, la primera fractura que tuve yo fue a raíz de jugar un partido contra el Osasuna de Pamplona, que los colocamos 7-0 aquí, y ese partido se me ocurrió marcar 3 goles. Y jugamos el domingo siguiente otra vez en casa, precisamente contra el Pontevedra. Y ahí venía el gánster ese que me dio la zurra que me pegó. Eso es. Pero no... Y digo, lleváis el balón por aquel entonces cuando marcáis 3 goles, pero esas son tonterías de ahora. Tenías que prepararlo, sí, seguro. sí, Pero llevas de pistola, A que si eran Vallecas seguro que te lo llevabas, porque Pero es que la gente no se lo crea. Es que hay tanta distancia del fútbol. Entonces, o sea, nosotros, en el Rayo, te hablo de segunda división, bueno, con anécdota también que va. Cuando entro yo al Rayo, con 19 años, me dicen, toma, este es tu chándal. Este es tu chándal de entrenamiento. El número 4, este es tu percha y este es tu chándal. Pero este chándal, sí, joder, pues el que llevaba Raez, que como se ha ido ya al Moscardó, te toca a ti. Claro, antes no se podía ver otra cosa. Mi palabra, yo llevaba el chándal de Raez, Sí, sí, de sí, segunda sí, división. sí, Sí. Y las botas, te daban las botas Marco. Estaban muy bien, muy Eran acreditadas. muy buenas esas. Muy buenas. Y te decían, y tú decías, pero es que si me quiero comprar unas Adidas que me gustan más o son más molonas y tal, pues te vas a Enrique, que está en el campo Atlético del Madrid, que tenía su negocio en los vestuarios del Atlético de Madrid, sí, tenía le negocio, pagas sí. 1000 pesetas de más, se queda con las Marco y te da unas Adidas. Entonces tú ibas al campo del Atleti. Sí, eso era muy famoso. Sí, era súper famoso. Sí, Ibas a famoso. Enrique y te daba unas Adidas en condiciones. O sea, hasta que ya estábamos en primera y entonces ya si ya Adidas vino y a 8 o 10 del equipo nos patrocinó de alguna forma y ya nos daba chándal y botas en condiciones, pero es que era de risa, era un poco de 13 ruda el percebe el fútbol de entonces. claro. Sí, el mundo del fútbol entonces era de esa manera. En aquella época, luego aparece, yo tengo siempre como el recuerdo del paso por el Rayo de un tal Fernando Morena, ¿no? Fenómeno. Que era, bueno, viene al Rayo como siendo elegido mejor jugador de Sudamérica, me parece. Claro, es que Héctor Núñez era Uruguay muy amoroso. Sí. Entonces yo creo que Héctor se lo trajo. Vino del Valencia, ¿no? No, se fue al Valencia. Se fue luego a Valencia. Vino Lo de trajo Peñarol. Héctor Núñez, de Peñarol. Luego nosotros estuvimos en Montevideo y jugamos un partido contra el Peñarol. Perdona, vino con otro sudamericano que se llamaba Custodio, que era también... Pero bueno, la estrella era Fernando Morena. Sí. Fernando Morena, delantero en el Rayo, tal, mete 13 o 14 goles en la primera vuelta. Muy bueno. Mete 13 o 14 goles. Amagaba, recortaba, la pegaba, Una la zurda, rompía. una Y luego zurda. era un tío espectacular. Era un líder dentro del grupo, un tipo siempre, pues como Felo,
pero en Pero el más sudamericano alto, un poco más más, un poco alto, más más alto, alto. más alto. De hecho, nosotros en Uruguay, en Montevideo, la gente le trataba como un dios a Fernando. Sí, sí. Era un Sí, futbolista. bueno, por eso te decía, de que primer nivel. me parece que le habían elegido mejor jugador de Sudamérica. Sí, entonces, sí. y ese es el año 79, me parece, ¿no? Que ya Sí, fue después de ascender. por ahí andaba Zico y los primeros Maradona. Y, No, pues era un jugador Claro. y luego lo fichó el Valencia, que en esas épocas el Valencia era un equipo que estaba muy arriba, y yo creo que digamos que el Rayo le sirvió de puente para y se hablaba incluso antes de que lo iba a fichar en el Real Madrid o algo así. Era un jugador de ese nivel. Yo creo que no Bueno, había- ahora seguimos hablando, claro, estamos aquí hablando de esta época, no hemos dicho nada de lo que ha pasado en la Pero, jornada. pero para eso tenemos mucho tiempo. Gallo, Hoy es un ¿cómo día era el de- primer equipo? Bueno, Sí, vamos ahora a ver preguntamos. rápidamente la jornada esta jornada, la jornada resultados. número 14, los resultados, ahí los estáis viendo. Destacables, pues bueno, la victoria de Tenerife y el Huesca y de Osasuna, que bueno, están ahí luchando en los primeros puestos. La derrota de Granada frente al Sevilla. Sí. Granada, que era el líder y ha perdido contra el Farolillo Rojo. Y luego el empate del Sporting y el Valladolid, también dos equipos ahí que están... Sí, se ha puesto líder Huesca. Sí, Huesca, bueno, también el Numancia le ganó al Lugo, el Lugo que también estaba ahí empatado en la primera... Sí, muy poca diferencia. la primera posición. Y eso hace que la clasificación quede ahora con el Huesca, luego Osasuna, Numancia, 26 y 25 puntos, los tres ahí, Granada, Sporting, Lugo, y luego ya el Tenerife de Gallo, Valladolid y Oviedo, a falta de que juegue el Reus. Han destituido a Ramis, me parece, hoy, en el Almería. Y bueno, sí, lo que decía, el próximo partido es el Barcelona B, aquí en Vallecas. Sí. Los filiales peligrosísimos, ¿no? Sí, En siempre esta hay categoría, ¿no? esos equipos que vienen de grandes equipazos que tienen, el primer equipo suelen tener muy buenos futbolistas todos los años. Sí, que a lo mejor pegan ¿sabes? de la juventud, ¿no? Sabes que el de central calidad. es de la escuela AFE, ¿no? El ¿Eh? central, ¿eh? No, Pues es sí, amigo el tuyo. central del Barça, sí señor. Ha jugado con 17 años, debutó en el Alcorcón y lo ha fichado el Barça. No es que, además de amigo mío, es alumno mío. Toma, es toma, alumno. Bueno, se ha unido a la mesa. Central. Se ha unido a la mesa nuestro compañero Silvetti, que como siempre nos pone al día de las redes sociales y estas cosas, y lo mismo tienes alguna pregunta para estos grandes jugadores del Rayo Vallecano. Bueno, dos instituciones ahí dentro del Rayo Vallecano y bueno, como siempre, pues recordar las redes sociales que nos podéis seguir, dejando vuestros comentarios desde @RayoManiaTLK, incluso desde Instagram, que también es @RayoManiaTLK, y RayoManiaTLK en Facebook. Luego también desde el correo rayomania@gmail.com, que también nos pueden dejar vídeos, comentarios, todo lo que queráis. Y bueno, Alejandro Jaramillo, compañero mío también de Unión Rayo, nos dice: dos cracks en Rayo Manía, enhorabuena chicos y que vaya todo bien, saludos. Así que bueno, saludos que nos deja Jaramillo. Jorge Morán, otro compañero nuestro, nos dice: tengo una duda, y esa va para vosotros, claro. Los balones en aquella época pesaban mucho, y si le dolió a Felines aquel cabezazo de cabeza. Ese día hacía mucho calor y el balón no pesaba tanto. Cuando pesaba mucho era cuando llovía. Recuerdo un portero que teníamos que se llamaba Andrés Mendieta o Camica. Mendieta era el nombre de guerra, que algunas veces le veo, vive por Levante, por ahí. Y recuerdo que en aquellos tiempos pesaba, efectivamente, cuando el campo estaba muy mojado, pesaba mucho el balón. Y una de las veces le dije que pesa mucho el balón, ¿quieres que lo tire por la avenida de la Albufera? Cuando sacaba de meta una volea, avenida de la Albufera y balón nuevo. Estaba fresco, era horroroso. Los campos, los balones, Pero ahora son redondos. pero hay un dato objetivo, ¿eh? Si os fijáis, cada vez que sacaba el portero o algún desde el saque de meta, era muy difícil sobrepasar la circunferencia, la circunferencia, la parte más alejada del portero, y ahora cualquiera que la pega la mete en el área contraria. Es decir, como les digo, la aerodinámica o el peso del balón. Cada vez que a ver que vaya balones y encima son redondos. Bueno, había uno en el Rayo que golpeaba al balón. Bueno, ese Tanco era uno de ellos. Sí, era Y anteriormente a Tanco un tal increíble. Aparicio, sí, sí. Aparicio, Sí, que sí. se tiraba. Nosotros cuando había una falta al borde del área le decíamos, ya sabes a dónde tienes que tirar, a la altura de la barrera, pero a esta altura, no la señalo. No la señalo.
a esta altura. Y de verdad que veíamos, no te ha dicho el entrenador que te pongas tú, no, yo no sé qué, no sé cuánto, no sé. Tanco no le gana el portugués del Madrid, en potencia. Era tremendo. Me ha encantado muchísimo verle. Y la felicidad cuando me dieron el teléfono de él, que hemos estado casi un mes buscando los teléfonos de la gente de fuera de Madrid, que no eran muchos, pero que eran muy difíciles de contactar con ellos. Y cuando ha venido me he quedado alucinado. Que ha tenido que ser muy bonito, ¿no? Sí, ha sido teníamos 2 porteros de Manacor. Fíjate, 2 porteros de Manacor. Pascual, que no le dejó jugar ni un minuto a su paisano de Manacor. Tony Pascual. Sí. Y Alejandro, que fue portero, pues de casualidad, porque él lo que quería es ser tenista. Sería tan bueno portero que fue portero profesional. Sí. Alejandro lo conocisteis hace poco, la versión de el médico, es un tío majísimo. Bueno. Viene alguno más de fuera, ¿no? Alvarito también, ¿no? Vino Fermín de Córdoba. También, ¿quién más? Dime algún. Rial de Burgos. Sí. A ver quién más, Manolito de Algeciras, has dicho. Venía otro también de Ciudad Real, que es Iglesias. Ciudad Real. Viven 2 en Torrejón, Guzmán y Serrano. Serranillo, vive por allí también. Pero vamos, nosotros, que es otra de las cosas que digamos que a lo mejor marca un poco las características de aquel equipo. Digamos que en aquella época los que nos seguimos viendo somos de esa época y nos seguimos viendo. Es decir, que también hicimos la asociación de ex del Rayo. O sea, otra cosa que hicimos en aquella época. Fermín, Luna, Felines, Lorenzo Benito, en fin, hicimos la asociación en aquellos años. O sea, que sí que... que Tony todavía sigue ejerciendo. Ahora ya hemos dejado los trastos a otros. Claro. Los más jóvenes, ¿no? Claro, es verdad. Teníamos unos colegas con las contrarias que no veas. Otra vez. Todos los veteranos es para beber. Sí, claro. Bueno, de hecho tu mujer te dice que ves más a Potele que a ella. Eso también no le veo mucho porque es muy bajito, pero vamos, te lo suelo ver bien. Y Potele, es que es difícil, tú dices, yo le digo a la gente, es que vamos a ver, hay que ser muy bueno para con menos de 1,60 ser un jugador de fútbol, de estas, sí, y sobre todo, o sea, lo de Potele también tiene mucho mérito, porque meter goles, un jugador así, bueno, hay que ser muy listo para toda la desventaja que tiene físicamente, ser capaz de compensarla con otras artes. Sí. Es que era así. O sea, los que jugábamos cerca de él lo teníamos claro. Como nos acercábamos cerca de él y él estuviera cerca del área a dársela a él, que el martes cobrábamos prima. Seguro. Recuerdo un partido en Tenerife, empate a 1 y no sé qué, no sé cuánto, la coge en el centrocampo y tira a puerta, ¿pero qué haces? Si estamos terminando ya, leche, el empate, dice, si ha sido gol. ¿Y qué había pasado? Que no la había cogido, me acuerdo, era un portero sudamericano, la había botado la hierba y se la había metido entre las piernas para gol. Digo, el martes a cobrar. Un jugador de 1,59 que juega toda su vida al fútbol en altos niveles, que tiene que ser muy bueno. Claro, goleador, yo cada vez que veo los partidos que se juegan ahora, de verdad es que nos acordamos de él muchísimo, porque es que su intuición era clara, yo meter goles, y es que los metía. Y hombre cuando nos lesionábamos en el primer equipo, estábamos locos por jugar con el segundo equipo para no perder la forma o para ponernos inmediatamente para ver cómo íbamos. Jugamos un partido contra Quintanar de la Orden en el estadio de Vallecas, que era de tierra al campo, de una tierra maravillosa, no es como la de esa que he nombrado antes. Y recuerdo, no sé si le hicieron una entrevista en el diario Pueblo, que le hicieron porque marcó ese día, me parece que marcó 11 goles, que me parece que ganamos 15-0 o así. 11 goles metía. Es que era una maravilla. Verle jugar era una maravilla. Y los equipos de entonces de tercera no eran como los de ahora, que antes había gente ahí muy avezada y gente que había jugado muchos años al fútbol ya, que no había segunda vez. Pero nosotros queríamos jugar siempre cuando nos lesionamos. Ahora, salvo excepciones, vamos, por lo que yo he vivido aquí, algunos que necesitaban ponerse en forma la más rápida posible, pues mira, lo que más te interesa es jugar con el equipo filial. Pues no creas que han puesto muy buena cara que jugaran ahí. La diferencia que hay de antes a ahora,
Es que somos muy mayores y por eso nos tenemos que decir, bueno, soy muy mayor. Yo el primer partido que debuté con el Rayo, que fue en León, uno de los primeros, bueno, debuté, bueno, el segundo, el tercer partido, el León, fue el quien me dio la alternativa. O sea, recuerdo, sí, que yo normalmente, pues claro, un chaval, ¿con quién te toca? Con Felines. Me pusieron con Felines, ¿Ah, sí? y lo recuerdo, sí, Fíjate. sí. No me acuerdo yo. Y hace nada me reuní, pues yo estuve 2 años al final jugando en el Talavera y me reuní hicieron también una reunión de viejos y me dijo Bermúdez, que fue el presidente, sí. y me dijo Bermúdez, dice, Anero, tú sabes que yo el primer partido que debuté con el Talavera estuve de compañero de habitación contigo. Pues también, digo, esto es como una Qué bueno. como una tradición, ¿no? O sea que por lo que decís, sí que mantenéis en contacto todos desde entonces, ¿no? Pues una vez al mes tenemos un cocido ahí cerca del estadio, los que más o menos vivimos en Madrid. Sí, cerca. Sí, y nos reímos siempre de lo mismo. Estas cosillas que decimos aquí, pues las volvemos a contar más gente. Yo creo que el próximo programa entonces lo tenemos que hacer en el cocido, claro, a micrófono abierto, y hacemos aquí la tertulia. Alguna gozada ya es demasiado. Joder, no chilléis tanto que no hay tanta gente aquí que lo vamos a volver la cabeza loca. Nos volvemos locos. Es una bendición. Eso sí que es una muestra entonces de que lo que decís de la unidad que tenía ese equipo. Que la familia. Claro. Sí. No sé si Silvetti tiene algún Último comentario que nos deja Diego Ruiz y nos dice, si tenéis que comparar el equipo actual con el que teníais anteriormente en vuestra época, ¿quién ganaría o quién sería superior? Pues eso. Complicado, ¿eh? Pues yo, mira, La segunda parte ellos, porque esto está confundido. Sí, no, seguro. Vamos. yo recuerdo precisamente en la Peña 2004, en los premios del año pasado, que estuvieron el abonado número 2, número 3, los 5 primeros me parece, Sí. y a todos Carlos Sánchez Blas le preguntaba quién es el mejor que has visto, el que más te ha gustado, claro, en 70 años que llevas viendo al Rayo. Y hubo unanimidad prácticamente de todos, dijeron a este señor que está aquí, y decían Felines. Y estamos hablando de que hace un momento hemos comentado Fernando Morena, Felines ha hablado de Hugo Sánchez, o sea, no estamos hablando de mismo nivel fútbol. Los que han llegado después. Los que han llegado después, pero ya, sí que... ya les dije cuando terminaron de hablar que si habían recibido el jamón. Sí, nos dijeron todos que sí, todos que sí, ¿no? Pues yo creo que eso es un poco la Mira, respuesta, ¿no? yo os puedo asegurar que la calidad técnica que había antes no la hay ahora. Para nada. A mí, pues si es que estábamos todo el día jugando en la calle. Es que eran de calle. Las futbolistas se claro. hacían en la calle jugando. Y ahora, caramba, bueno, que con las instalaciones que tienen, tienen 3 o 4 entrenadores cada club. Pues algunos no juegan tierra nunca, ¿no? ¿Quién? Algunos de los de ahora nunca han jugado tierra. Ellos, claro que no. Claro que no. Seguro que no, ¿eh? Entonces teníamos muchas dificultades para entrenar, para jugar, que no teníamos ni pelota, los que éramos pues humildes casi todos, no teníamos por comprar una pelota, ni mucho menos. Y se pasaba mal, pero quizá por eso poníamos más apego a cuando veíamos una pelota. Yo me hacía amigo de los que tenían pelota en mi barrio. Y a mí me cogían siempre. Te elegían el primero, ¿no? Me cogían siempre, sí, no se me olvida de eso. No, yo creo que antes había muchos jugadores que tenían la virtud de ser jugadores muy especiales, por eso que individualmente eran muy buenos, tenían muchas virtudes, o sea, jugadores que jugaban en banda y que decían, vamos a ver, un jugador que jugaba en banda, como no se fuera 4, 5, 6 o 7 veces del defensa, pues no valía para estar ahí jugando. Un jugador que juega en banda se tiene que ir del defensa y tiene que centrar, o sea, no vale con especular, que es lo que digo. Y estos eran jugadores, había muchos jugadores finos, muchos jugadores artistas. Ahora yo creo que son todo como mucho más homogéneos, mucho más parecidos, con unos buenísimos, hacen unos buenos controles, hacen unos buenos unos buenos movimientos, pero no tienen quizás esa gracia individual del querer ser un poco distinto, ¿no? Tú supongo que habrías visto muchísimas veces y te tendrías metido en la cabeza a Mancio, por ejemplo. Sí, pero antes no había televisión. Tienes que ir al campo, tienes que ir a Bernabéu a ver y esas cosas.
Yo recuerdo, se lo he dicho a él, digo, yo tengo autógrafos tuyos, Felo, si es que yo te he estado viendo desde los 9 años. Pues eso vale una pasta. Tanto, lo llevo en el rastro. Se cotiza el cromo tuyo a 20 euros. Yo recuerdo un entrenador que tuvimos que ha fallecido hace poco. Era argentino. ¿Y ya sabes quién es? Don Alfredo Di Stéfano. Sí. Che, Felines. Un futbolista bueno, de 38 partidos, 30 los tiene que jugar buenos. Ese es un gran futbolista, un futbolista. Pero ahora juega uno, la da con el trasero, le mete gol y no sé qué, y los medios de comunicación ya le encumbran y ya no sé qué, no sé cuánto. Eso lo decía. Y era el más grande que nosotros hemos visto jugar. No había nadie como ese. Y entonces, ¿cómo no te ibas a creer lo que decía él? Si él se mataba si eres el hombre ese entrenando, le recuerdo, gol, cuando metía un gol en el entrenamiento con nosotros, que iba con un equipo con otro, saltaba como si hubiera ganado la Copa de Europa, lo vivía intensamente. Había jugadores artistas, muchos jugadores artistas, jugadores con un nivel de clase que eran especiales. O sea, yo he jugado normalmente contra muchos extremos y decías, es que estos tíos, o sea, jugadores que en 1 contra 1 te la hacían, era muy difícil. Yo me acuerdo de jugadores como Ferrero, el del Sporting de Gijón, internacional argentino, jugaba contra el Sporting y era una pelea continua. Yo sabía que me iba a encarar 20 veces en un partido y no tenía 3 compañeros juntitos sin cerrándole, porque antes no había tantísimas basculaciones, se jugaba un poco más individual. Te tocaría Rojo también, ¿no? El Atleti. Rojo, Argote, efectivamente. Había, yo que sé, cuando jugaba pues Cunningham en el Madrid, o jugaban, digamos, eran jugadores que individualmente iban a hacer cosas en el campo. Decías, cuando jugaba contra la Real Sociedad. ¿Sabías que era un partido contra López Ufarte? Claro. López Ufarte estaba en esa zona siempre, iba a recibir 40 balones y López Ufarte como otros. Entonces, pues era una pelea en la que su capacidad de regate, su capacidad de engaño, su capacidad de todo eso se ponía a prueba un montón de veces, y ahora casi que no lo ves en los partidos, y cuando lo ves dices, joder, este tío que se ha ido, que se va, ves a jugadores que cuando van a buscar a un contrario y son capaces de desbordarles, están ahí en la gloria, están ahí arriba, o sea, está muy bien, pero marcan la diferencia. Yo creo que eso es el toque de calidad, el toque de calidad. ¿Y cómo estáis viendo al Rayo esta temporada? A mí me parece que lo está haciendo bien, sí, con detalles puntuales que hacen que no machaquemos bien al rival. Yo creo que lo está haciendo bien. Me parece que me gusta el tono de juego que pretende hacer. Eso no se hace en 2 días, ¿eh? Eso hay que esperar que los futbolistas se vayan creyendo ya lo que les dicta el entrenador, y pueden salir más adelante. A mí me parece que la cosa está bien. De momento, bien. No está muy bien, pero está bien. Pero ves que esta temporada puede acabar bien, ¿no? Yo creo que sí, puede ser, claro que sí. Luego también coinciden muchas cosas, lesiones que se puedan producir en gente importante. Claro. La liga es muy es que jugar en segunda división para ascender es dificilísimo. Muchos partidos. Es mucho más fácil mantenerse en primera división cuando estás, que solo bajan 3, que es que los de segunda división de 22 son, 22. Pues 21 quiere subir a primera división, y que han estado casi todos en primera división. O sea, es muy difícil, pero aquí yo creo que se están haciendo las cosas bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también lo veo con relación al año pasado. Yo creo que este año el equipo está más definido, su estilo de juego, digamos que todos sabemos un poco lo que podemos esperar del Rayo, sabemos cuáles son nuestras virtudes, creo que tenemos un potencial en ataque bastante bueno, tenemos una profundidad muy grande por la banda izquierda, por el interior, tanto con Trejo como con el delantero centro con Raúl de Tomás. Raúl de Tomás, hay una buena conjunción, es decir, se ha buscado está un equipo que está cambiando un poco y que creo que está bastante además convencido de que jugando así se puede ir hacia arriba. Ahora ya el reto está en hasta cuánto arriba podemos ir, ¿no? Pero yo creo que por lo menos hemos logrado tener un cimiento de equipo para poder empezar a crear a partir de lo que estamos, afianzar el juego defensivo
con detalles, porque el juego defensivo son detalles, Sí. puntuales que son los que te marcan a veces la diferencia. Yo creo que es bastante más sencillo, a partir de la situación que se está ahora, reforzar defensivamente, es decir, que los equipos contrarios no te creen las mínimas ocasiones posibles, pero digamos confiar en una forma de crear juego que seamos capaces de generar 6 o 10 ocasiones de gol en un partido. Entonces, pues yo creo que podemos hacer meterla, ¿no? Lo que falta es meterla. Sí, pero eso, digamos, al final es la guinda. Claro. Y ahora se meten los goles, pero si no hay 4 centros sobre puerta, si no hay 2 mano a mano con el defensa, esas cosas, y yo creo que este año sí que estamos viendo, yo por lo menos estoy más entretenido y más ilusionado viendo el Rayito. Es que venimos de donde venimos, claro, el año pasado fue muy duro. Bueno, de hecho, de Tomás y Trejo, claro, son los máximos goleadores, la mitad de los goles, y bueno, Tomás lleva 3 jornadas de 4 marcando, y Trejo es el pichichi. Bueno, pues... Y que no es de penalti. Sí, no es de penalti, claro, de cabeza todos. Sí, ha marcado de penalti o de cabeza. de penalti, sí. Bueno, y el filial, ¿cómo lo estáis viendo? Vamos a ver los resultados del filial, de la cantera. Ya hemos dicho que el filial del Callo B ganó 4-1 ahí a los Llévenes San Bruno, con esa anécdota de dejarse marcar un gol y luego ya sentenciar. La derrota del femenino, ya hemos dicho que esta temporada no está siendo... Bueno, las últimas temporadas es muy difícil la temporada y bueno, yo creo que tienen un partido muy importante esta semana contra el Santa Teresa, que es un partido que puede marcar un poco también, sobre todo yo les veo a ellas, ¿no? Como que se lo tienen que creer un poquito más, a lo mejor. Sí. Pero bueno, necesitan a lo mejor algunos resultados seguidos buenos para en general ha sido una mala jornada, muchas derrotas, no ha sido como otras que casi no pierde nadie, pero bueno, el Callo B líder en su grupo, 10 jornadas sin perder, 8 victorias consecutivas. Esto no se ve todos los días. No, ya ni siquiera vosotros en segunda. Tampoco, claro. Yo le felicité al entrenador, a la finalización del partido y a los líderes, y me dijo con este razonamiento, dice, bueno, sí, no estamos contentos, dice, pero esto es muy largo. Claro, sí, es que están también muy igualados los de arriba, Sí. hay mucha Getafe igualdad. ahora está a 2 puntos de nosotros, pero ahora nosotros vamos a enfrentar con equipos muy de los que están arriba ahora, pero yo los he visto jugar, me encanta verlos jugar, me divierto mucho viendo jugar al segundo equipo. Sí. Bueno, y a Juvenil también, que está haciendo un temporador, es que tenemos una cantera, ¿qué cantera? Bueno, sí he visto esta mañana, este sábado pasado, también jugar al cadete A en Getafe, 0-3 o 0-4. 0-4. 0-4. No, bueno, 0-4 es un infantil. El cadete A... El Getafe, el infantil era el que ha jugado en Getafe. Ah, sí, infantil. 0-4. Una exhibición. Sí, me sí. ha encantado verlo Pues jugar. es el infantil. Unos tipos poteles felines llevaban entonces no te lo puedes imaginar qué fútbol hacen. Maravilloso. Ya juegan en campos redondos, o sea, y con el césped como esto, todo blanquito, sin... No pueden decir los futbolistas actuales que les bota mal el balón, que cuando lo digan eso ya no vuelvo más. Sí, bueno, y luego los alevines de los benjamines que han goleado... He visto al equipo este que os he dicho y me dejó asombrado. Precioso. Sí. Y ganaron un equipo muy serio como es el Getafe. El Getafe también tiene buena... Hace 40 años, ¿cómo era la cosa? Pues bueno, sí, había... Bueno, el Rayo desde los inicios, lo que sabemos gracias a Jiménez Mancha con su libro, tenía su equipo B, ¿no? Bueno, el Rayo. Sí, jugaban también allí, jugaban todos los equipos ahí. Aquí llegó a jugar también el Real Madrid B, que tenía entonces un hermanamiento Real Madrid-Rayo, y jugaba el equipo filial, el segundo equipo del Madrid jugaba también aquí. Y se veía el fútbol espléndido. Creo que podía venir desde por la mañana, ¿no? No se acuerda, pero yo venía desde por la mañana, entonces veía un partido del juvenil C del juvenil del Madrid, pues a las 11:30 el Rayo, o sea, en medio tiempo, el partido del Rayo, y luego después jugaba otro Real Madrid o el Rayo B, entonces te veías
te podías ver 3 partidos pues, de una atacada, y además 3 partidos de nivel, porque ver a los juveniles y al amateur del Madrid, que eran todos los que luego iban a jugar en el Rayo, en el Madrid. Me acuerdo del Madrid amateur, ver a José Luis González, ver a José Luis, ver a González, ver a Hernández, ver a Flores, o sea, Tiguachufi, en fin, todos haberlos visto en el Madrid amateur, y luego pasaban al Rayo, y luego jugar allí, claro. Entonces era... Y yo en la cantera, abundando en la cantera, yo entré en el Rayo en la cantera, yo soy producto de la cantera del Rayo. La gran cantera del Rayo. Sí, yo entré con 12 años, estuve 3 años en infantiles y 3 en juveniles para pasar al primer equipo, o sea que yo viví la cantera del Rayo todos esos años, y entonces sí que también era buena la cantera del Rayo, había muchos menos equipos, lo que pasa es que estaba, pues imaginaros cómo estaba el fútbol profesional, pues imaginaros lo que era la cantera era pues era impensable. Era José María Martínez, que es un entrenador que luego sigue vinculado al Rayo y estuvo el otro día en lo de los premios, era entrenador mío, y digamos fue un poco mi mentor y tal, y José María era de la gente que puso mucha seriedad en la cantera y que hizo que desde abajo que la gente del Rayo fuera importante incluso en aquellas épocas. Me dicen a mí mucha gente, cuando ahora que me voy todos los domingos a ver al Tercera pasar, me dicen que el Rayo tiene la mejor cantera de España desde hace años, ya me dicen algunos. Caramba, pues sí es verdad, si es que aquí hay una mina de futbolistas. Que por cierto, cada año vienen los equipos importantes de Madrid y de fuera, vienen a pescar. pescan bien. Sí, ahí hay que recordar también la labor que ha hecho Juan Pedro Navarro todos estos años, tenga la menor duda, que ha sido que esperemos que no haya echarle de menos, se le va a echar seguro. Sí, eso seguro, pero esperemos que la salida de Juan Pedro pues sea lo más leve. Yo creo que eso es muy importante. Mira, yo he estado 30 años de entrenador en la escuela de AFE, que es un proyecto deportivo y un proyecto formativo muy importante, y he estado mucho en contacto con el Rayo y jugando contra el Rayo, y la verdad es que el Rayo no tiene nada que envidiar a nivel deportivo con el Real Madrid y con el Atleti, y creo que con muchos menos recursos, que ahí está la gracia, pero en el momento en que han llegado buenos entrenadores, que hay muy buenos entrenadores en la cantera del Rayo, yo conozco a algunos que incluso han sido alumnos míos, o sea, gente muy buena, muy formada y muy comprometida. Entonces creo que la cantera es una de esas cosas que no hay que perder de vista, porque la cantera es un motor también económico, es decir, ser capaz de sacar 4 o 5 jugadores de primera división es importante, y yo creo que sí que merece la pena que obedezca a un proyecto que además es bonito, ¿no? Que por ejemplo este año tenemos a un canterano de entrenador, y luego también a Fran Beltrán, a Maya, ¿no? Eso es pues lo que ha sido el Rayo siempre, ¿no? Pues una familia en la que los jugadores pues van subiendo, y luego lo que quieren es jugar en el primer equipo, ¿no? Os he dicho al principio que miraseis la edad que tenían los futbolistas de cuando ascendimos a primera división, que hay una mayoría de 20añeros masiva con respecto a los demás, que ya digo, el mayor era yo, después me parece que estaba Potel detrás de mí, después me parece que había uno con 29 años, otro con 25, de ahí para abajo todos. Y muchos habían salido de la cantera ese año. Y ahora, de verdad, es que me habla la gente muy bien del Rayo, pero de años atrás también. Claro, ahí están los resultados, ¿no? Del juvenil, del B. Claro, es que estamos hablando, ya lo tengo que ir marchando, por cierto. Estamos hablando, mira, tengo aquí la lista de la temporada del ascenso. Nombres míticos: Alcázar, Uceda, Anero, Tanco, Luna, Feline, Francisco, Guzmán, Osvaldo, Alvarito, Rial, Marco y Potele. Esos son los que jugabais habitualmente esa temporada. Y luego, Fuster, Fermín, Iglesias, Serrano. Son nombres míticos. Léelos a todos, hombre. Fuster, Fermín, Iglesias, Raúl Díaz, Manolito, José María, El Santi y Serrano. Faltan 4 sudamericanos. Sí, falta alguno que o no jugó, o jugó un partido o poco más. Sí, me parece que Luis Nieto no llegó a jugar ningún partido. De hecho, los que he dicho, Serrano jugó 2 partidos, luego ya hay alguno que no jugó, no jugó, tal. Sí, el portero tampoco, Pascual tampoco jugó ningún partido, y algún sudamericano, Trasante, que era de Uruguay también.
Sí, eso jugó 5 partidos. Palín González sí que está ahí, sería junto con Francisco, que fue, me parece que Francisco marcó 15 goles. Sí, 15 goles, y Osvaldo 8. Osvaldo es Palín González, ¿no? Palín González, Osvaldo González, sí, Palín Pues González. ese también era un fenómeno. Bueno, de hecho le fichó la Madrid. Y lo que decíais, Alcázar, Uceda y Celines, 38 partidos. La No, Anero también. Anero 37. Ah, Se sí. perdió uno. Sé uno que le quité yo. Sí. Francisco 36, Anero 37, González 37, casi nada, ¿eh? ¿De dónde ha sacado eso? Pues mira, ¿os acordáis del papel este que os Sí, dieron? viene en internet. Ah, Pues venía ahí. hay unas estadísticas en internet que encuentran Tiene todo, todo, ¿eh? Todo. Yo, como he ido a tantos Tienen cabezazos, fichados, tienen fichados, ¿eh? No se escapa. Una cosa- tantos cabezazos, pues ya se le olvide esas cosas. Y entonces, para ver su identidad, para ver realmente quién es, tiene que irse a internet. Decir, pero yo era este. Sí. Cosas así. Curiosa, vuestra foto, por cierto, es curiosa. Miren las fotos de la época. Sí, y- fotos de la época. Fotos de la época. Sí. Yo no estaba así, ¿verdad? No, ahora un poco mal de pelo, tampoco. Vosotros sabéis que nos hicieron una entrevista, hay una entrevista creo que es de AS, vestido con la camiseta del Rayo, ¿no? 6 o 7 u 8 o 9, en la propia avenida de la Albufera. Ah, sí, yo Fuera sí. del campo, Fuera del campo, en la avenida de la Albufera. Sí, donde está el aire, ¿no? Eso es, Ahí nos prestábamos a todo, nos prestábamos a todo. De hecho, a nosotros los periodistas generalmente nos han querido mucho porque éramos muy abiertos, no éramos dioses ni mucho menos, éramos casi. Yo creo que terminamos casi todos los días en Sol y Aire. Eso era aire, ahí os conocían bien. Sí, no, bien, porque sí, pero ¿por qué? Si nosotros rendíamos, Hombre, porque claro. éramos de cerveza. Y venían los medios de comunicación, venían con nosotros también, nos Yo, conocían bien. de todas formas, yo en aquella época, por ejemplo, con Alejandro sí que lo hablo mucho. Alcázar, se refiere con a Alcázar nos da la impresión de que no sacamos todo el provecho al momento. Yo, por ejemplo, estaba estudiando, yo aeronáuticos, Alejandro medicina, y entonces estábamos ahí embocados en nuestros estudios, Claro. como si eso que estábamos haciendo no tuviera la trascendencia Que era un sucedáneo. que tenía. Y claro, cuando ya lo ves en perspectiva de mayor, dices, pero si era súper importante Claro, estar ahí era superimportante. viviendo Claro, eso, claro. ¿no? No se Viviendo me olvida eso, tienes razón. En toda la avenida de la Albufera nos pusieron así. Sí, salimos allí, sí. Y salió la foto además. Y se dio la foto. Nosotros no habíamos ganado al Real Madrid, yo ni en juveniles, nunca habíamos y ganas al Madrid. Además, ¿no? claro, hacías esas cosas con los periodistas. Era otra relación, no es como No ahora se que puede ni comparar. tienes que pedir permiso, que te lo den, que a ver si bueno, que si están en el descanso, entran dentro del campo, entraban allá entre ahí era, ahora no puedes pisar el césped, no puedes hacer nada. A ver, el otro día, bueno, que no fue al haber sido antes del partido, que igual la gente demandaba que vuestro homenaje hubiera sido Tenía en que el haber sido descanso, en el intermedio. en el Claro, descanso, que hubierais dado la vuelta Claro. al F y os hubiera podido aplaudir, porque mucha gente ni se enteró de que erais vosotros. Decían, ¿quién son los señores que están en el descanso? Vamos a avisar unos Me lo minutos han dicho antes. varios a mí eso. Sí. Digo, pues eso es una pena, una auténtica pena. Se podía echar Pero si es algo que mejor. apenas nos dejaban pisar la rayita blanca que había ahí, sí, no, sí. que está la liga de fútbol profesional y no sé Y luego qué. el acta, ¿no? Hubo aquí reflejaban que hubo un acto, pero que no perjudicó al comienzo Eso del partido. la afición a través de redes sociales y todo, e incluso el otro día me imagino que os lo comentarían también en la entrega de premios de la Peña 2004, se ha estado demandando de que el acto hubiera sido por lo menos en el descanso y que lo hubiera sabido la gente, porque hay mucha gente, lo que hablamos antes de a los que hemos dedicado este programa, que le hubiera encantado dar un aplauso a los que fueron sus ídolos y los que fueron sus que habría. y la verdad que el club en mucha ese aspecto lo podía haber hecho bastante mejor de cara al aficionado y seguramente de cara a vosotros también, que os hubiera encantado todos juntos pues haber dado por lo menos una vuenta al campo y recibir el aplauso Dentro de todos. 7 años ya verás, va a haber una... No, dentro de y 5 años, los 45 que hacen, ¿no? los 45 y luego ya los 100 años de gallo y tal. Nos vemos todos con garrotilla. Bueno, ahí es está, importante que importante. estamos, que se con la garrotilla. Bueno, nos tenemos que ir, gracias a los dos, bueno, que vamos a decir, que aquí sois bienvenidos siempre y cuando queráis, pues aquí a contarnos lo que queráis. Nada, muchas gracias. Gracias, es un Y nada, placer. Gracias, es un placer. Nos veremos en entregas de premios y estas cosas y bueno, y de callo sobre todo, que eso es lo que nos gusta, ¿no? Y a vosotros igual, muchas gracias a los dos. Decir que para mí ha sido un programa muy especial haber compartido
mesa con estas Claro, dos, ¿verdad? estas dos leyendas del Rayo y bueno, que podamos hacer Sí. muchos más como este. Bueno, claro, yo no os he dicho, pero claro, el ascenso fue el 5 de junio y yo nací el día 6. O sea, que al día siguiente, al día siguiente. No hay derecho, te has quedado con nosotros. Claro, Eso. se emocionó mi madre, me adelanté y después de eso nací. Fíjate, Entonces casi... yo nací con el gallo en primera ya, justo, el día siguiente. Pero bueno, tiene que ser realista, no me queda otra. Pero bueno, vamos a ver rápidamente los próximos partidos. El domingo, ya sabéis, el Rayo Barcelona B a las 4 de la tarde, horario de siesta. Muy bonito. Y el domingo también juegan el Gallo B en Móstoles a las 12 y también los femeninos. El primer equipo femenino contra Santa Teresa de Badajoz a las 12:30 aquí en la ciudad deportiva. Ahí estáis viendo, habéis visto todos los resultados, los próximos partidos. Así que nada, gracias a todos. Nos vamos, esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros, recordando pues esa época gloriosa del Rayo Vallecano, que esperemos que se repitan en breve en Primera División. Hasta la semana que viene, y Gallo.